Hola, Dios te bendiga grande y poderosamente. Quiero hablarte unos momentos, por unos minutos, del cuidado que tenemos que tener nosotros, los que creemos en Dios, los que le servimos, los que realmente de corazón sincero queremos agradarle y que tenemos por mucho tiempo eh, el estudio de la palabra y el habernos apartado para Él y estamos peleando nuestra batalla, pero que a veces nos confundimos creyendo que nosotros no vamos a recibir justicia de parte de Dios en algunos hechos que cometemos que no están bien. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muchas veces eh, cuando nosotros nos hemos consagrado para Dios, pero no estamos exentos de cometer errores, ni de muchas veces fallarle al Señor. Y creemos que porque estamos dentro de su camino y de su temor, Dios nos va a pasar por alto algunas disciplinas que merecíamos, pero que como somos nosotros, no lo va a hacer así. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y Él dice que Él es la justicia y ama la justicia. Es decir, que cuando Él va a aplicar una justicia, Él lo va a hacer no importa quién sea, ¿entiendes? No importa quién sea. ¿O tú crees que los hijos de Isaí de Leví, pudieron quedar exonerados de lo que hicieron? Hay miles de mensajes en nuestra palabra que nos muestran que el Señor es justo y hace lo que dice. Y, y hay un versículo aquí en Ezequiel que dice, Ezequiel 17 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Y yo tomé este versículo para tomar uno de los tantos que hay en la palabra de Dios, donde el Señor ha alertado de un castigo que va a dar a su pueblo o a los que cometieron vilezas o a los que Él mandó a que hicieran algo y lo desobedecieron, y lo que Él va a hacer por causa de su desobediencia, como dice aquí, porque faltaron al pacto, faltaron al juramento, faltaron a las órdenes que el Señor había dado. Siempre el Señor ha establecido una enseñanza clara de lo que sucede a los que obedecen y de lo que sucede a los que desobedecen. Y cómo terminará al que es fiel y cómo terminará el que no hace la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros creemos que nos vamos a ser exonerados. Muchas veces pensamos que vamos a ser exonerados. Y Dios es un Dios de justicia. ¿Entiendes? Dios es un Dios de justicia. No importa que yo sea una hija de pastor, que yo sea la hermana que más ha trabajado en la obra.
Cuando Dios establece algo, Él no va a ir en contra de sus preceptos. ¿Entiende? Si le hemos fallado, vamos a tener las consecuencias. Si Dios dijo que íbamos a ser castigados, vamos a ser castigados. Una cosa es que nosotros en humillación y en reconocimiento de nuestra falta y nuestro arrepentimiento le pidamos perdón a Dios y Él nos perdone. Y otra cosa es la consecuencia de nuestros actos. Nuestros actos mal hechos siempre traen una consecuencia. ¿Entiende? Tenemos que entender que lo vamos a ver tarde o temprano. Se hará evidente que lo que me está pasando es consecuencia de algo que yo cometí, de lo cual ya yo me arrepentí quizás, pero me trajo consecuencia. Recuerda la historia del rey David. David se arrepintió y lloró delante del Señor por el pecado que cometió con Betsabé. Sin embargo, él tuvo consecuencias. El hijo que tuvo con ella, el primer hijo, murió. Murió el primer hijo. Y él lo lloró, pero era consecuencia del pecado. Dios no permitió que el niño viviera. Y luego tuvo otro hijo que fue Salomón. Pero fíjate que Salomón, que fue el sabio más grande que ha habido sobre la tierra, y cómo Dios lo premió con sabiduría. Sin embargo, en un pasaje de la Biblia dice que las mujeres que tuvo lo apartaron su corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía también un mandato de no juntarse con mujeres extranjeras que no fueran del mismo linaje de él. Sin embargo, él tuvo tantas mujeres que esas mujeres que no eran según la orden de Dios, dice la Biblia que desviaron su corazón. ¿Entiende? Siempre va a haber una consecuencia de nuestras malas actitudes en contra de los preceptos de Dios. Y muchas veces pensamos que estamos tan pegados, como dicen. No, yo estoy pegado con Dios. Mucha gente dice así, que está pegado con Dios. Yo estoy pegado con Dios, o yo estoy pegado con el pastor, o yo estoy pegado en la iglesia. No, nosotros, las faltas, los pecados que cometemos, van a ser perdonados si nos arrepentimos. Pero vamos siempre a ver la consecuencia de ello. Y muchas veces en el momento que se te está aconsejando y alertando de que, porque quizás ya hemos pasado por eso, a veces ya muchos de nosotros pecamos en un momento y hemos pasado por eso y sabemos lo que son las consecuencias, y quizás ya queremos advertir a otro que es más jovencito en la fe. Sin embargo, muchísimas veces nos hacemos oídos sordos, esa persona se hace oídos sordos, no quiere escuchar, y va a verla y termina viendo las consecuencias de sus actuaciones. Y a veces la consecuencia tú te haces así con la mano porque tú crees que la ibas a ver inmediatamente. Y haces así, tú ves que yo me libré, tú ves que no pasó nada. El Señor me conoce, Él conoce mi corazón y yo realmente le sirvo. Pero Él sabe que ya yo no puedo aguantar esto. Y hacemos así creyendo que en su infinita misericordia Dios no escuchó, nos aceptó ese desvío y que no va a pasar nada. No. Vuelvo y te digo, la sinceridad de nuestro corazón habla al corazón de Dios. Y Dios puede tener misericordia y puede extendernos su gracia en algún momento de nuestra vida en que nosotros nos humillamos delante de Él porque nos sentimos atrapados en una situación. Pero cuando se trata de romper sus preceptos, eso va a traer consecuencias. Dios me puede perdonar, pero la consecuencia yo la voy a ver y no siempre la veo en el momento. Yo creo que me liberé de ella, no. Cuando pasan los años, tú vas a ver la consecuencia de eso que tú habías cometido, que el Señor lo perdonó, que tú estás en paz ya, pero que esas experiencias que estás viviendo ahora, esas situaciones que estás viviendo ahora, lo que estás viviendo en ese momento, es causa de la consecuencia de eso que hace mucho tiempo tú habías hecho. Así que lo que te quiero decir es que medites bien a la hora de tomar tus decisiones. Medita bien. Que no se te vaya la guagua, como dicen por ahí. Que no se te vaya la guagua, que no te confundas, que no pienses
que puedes tener un desliz y que va a volar y no va a suceder nada y que el Señor no lo va a ver. Dios lo ve todo, lo juzga todo. ¿Mm? Es un Dios de mucha misericordia y de mucho amor y que tiene mucha gracia extendida sobre nosotros. Pero Él es justo. Él no va a jugar con su justicia. Su palabra no va a quedar desdicha. Él no es mentiroso. Él es un Dios real. Y cuando Él dice, digo yo el Señor, cuando Él menciona así, que cuando él va a decir algo fuerte, en la palabra tú siempre dice, dice Jehová el Señor, o dice el Señor, dile que digo yo, es decir, con la autoridad que conlleva la palabra de Dios. Cuando Él dice así es porque eso que Él ha dicho se va a hacer realidad, se va a ejecutar. Y nadie lo va a poder detener. Nadie. Tú no ves que Mardoqueo le dijo a Esther inclusive, mira, si tú crees que tú escaparás, tú te equivocarás, porque tú crees que tú tienes reino y que tú eres la reina y que tú estás bien posicionada. No hay posición que valga. Cuando venga lo que Dios ha determinado que determine, tú no vas a poder escapar. Entonces, ¿ves? Nosotros a veces creemos que porque estamos aposicionados, o a veces pensamos que tenemos cierto poder, que estamos agarrados de un poderoso que no se trata de Dios, porque nosotros sí estamos agarrados de un poderoso que está allá. Ese sí tiene que ser el del que tenemos que estar agarrados. Pero a veces estamos teniendo nuestra confianza en poderosos de la tierra, que creemos que porque ese poderoso de la tierra está ahí y lo podemos hacer una llamada para que nos salve de la situación, vamos a poder hacer lo que queremos. Pero no es así. No es así. Nuestro Dios es un Dios justo, que actúa con justicia y que nos alerta acerca de cuál tiene que ser nuestra conducta, porque si nos salimos de esos preceptos, si nos salimos y tenemos desliz aparte, queriendo echar de lado la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias. Así que Dios nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, porque nadie escapa, nadie ha escapado. Yo no creo que haya humano sobre la tierra que haya escapado de haber tenido algún error en su vida, algún pecado, algún desliz, que haya tomado alguna mala decisión. Pero precisamente cuando venimos a Cristo, tenemos todas las herramientas para minimizar eso, para minimizar. No es que porque estás en Cristo no te va a ocurrir, no te vas a dejar de equivocar. Hemos cometido, estando en los bancos de la iglesia y sentados, hemos cometido cosas que en las que erramos, pero debemos tratar de minimizarlas, porque uno con los años se da cuenta que fue que no prestó atención a lo que tenía que prestar atención, que no fue lo suficiente sabio para mantenerse mucho rato pensando en la alerta que Dios te estaba dando en ese versículo bíblico. Muchas veces en nuestras vidas, antes de que nos ocurriera la caída o el pecado, el Señor nos había dado una alerta en la palabra, nos había hablado a través de su palabra santa. Pero nosotros lo leímos, pero no nos quedamos lo suficientemente meditando para entender qué era lo que nos estaba tratando de decir. Fuimos ligeros, muy ligeros. Nos paramos muy rápido de la meditación. Pasamos por alto muy rápido el versículo que el Señor nos estaba dando, que en ese momento reconocíamos que era como una alerta, pero no meditamos lo suficiente y no esperamos muchas veces también hasta llegar a entender plenamente qué era lo que el Señor nos estaba diciendo. Y por eso caímos en la piedra que caímos. Y luego alcanzamos la misericordia de Dios, nos levantamos. El Señor curó nuestras heridas, nos sanó, pero eso tuvo consecuencias. Ese momentico en la piedra tuvo una consecuencia. Y entonces lo vemos en nuestras vidas. Así que seamos más sabios. Pidámosle a Dios que nos dé más discernimiento, más sabiduría, más prudencia, más dependencia de Él. Y que nos ayude a ser menos rápidos. Menos rápidos para que meditemos en las alertas que Él nos da en esta vida para nuestro bien. Porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Nos ama más que nosotros mismos. Dios nos ama más que nosotros mismos.
Siempre está buscando la manera de alertarnos para que no nos vaya mal. Pero nosotros muchas veces nos amamos muy poco. No tenemos ni siquiera cuidado de nosotros mismos. Y teniendo un Dios tan grande que cuida de nosotros, teniendo un Dios tan grande que tiene cuidado de nosotros, no aprendemos a detenernos para esperar que Él sea que nos dé la señal. Tenemos que aprender a cogerle la señal al Señor. Tenemos que aprender a cogerle la señal. Dios nos da dirección a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Dios nos da señales. Dios nos frena. Él hace su trabajo. Dios siempre hace su trabajo. Siempre hace su trabajo. Somos nosotros que no le cogemos la señal, que somos tercos, que somos torpes, y que no escuchamos a tiempo las alertas que nos da. Así que no te escaparás. No pienses que te escaparás. No te escaparás de la justicia de Dios. No te escaparás. Dios va a tener misericordia muchísimas veces, va a aplicar su gracia sobre nosotros, pero no te escaparás de su justicia, porque Dios es un Dios santo y en Él mora la justicia. Dios te bendiga.